Muchas gracias. En el día de hoy, desde el portal TIC Negocios y junto a nuestro proveedor homologado Apsia Legal Tech, hemos organizado esta jornada con el título IA en el Departamento Jurídico, agentes y automatización para liberar carga y acelerar decisiones. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Joaquín Cartagena Martínez, abogado ejerciente experto en Derecho Mercantil, Procesal, MIA y Derechos Digitales, máster en Business Intelligence y Data Strategy y CEO de Apsia Legal Tech. Y también a Víctor Rodríguez, que es DevOps en Desarrollos en Entorno Cloud y Automatización de Procesos, ingeniero informático, Lead Cloud Engineer. Queremos que esta sesión sea interactiva, así que os animamos a todos a enviar las preguntas a través del chat. Recordad que no hay preguntas tontas, así que no dudéis en hacerlas y que estamos aquí para ayudaros y responder vuestras dudas. Pues cuando queráis, Joaquín y Víctor, ya todo vuestro. Pues muchas gracias, Mar, gracias al resto del equipo de TIC Negocios. Bueno, vamos a empezar hoy en este webinar que creo que puede ser muy interesante y vaya por delante que queremos hacerlo lo más práctico e interactivo posible. Así que os invitamos a que hagáis las preguntas pertinentes y luego al final, además, haremos una parte muy práctica con una demo. Entonces, en principio, vamos a entrar un poco hablando de lo que vamos a presentar. Lo que no es futuro, sino que es presente. Entendemos que la inteligencia artificial no solamente está como una curiosidad, sino está integrada o debe ser integrada en las empresas. Es una realidad y nosotros abogamos por que reduzca y libere tiempo a los equipos legales en departamentos jurídicos dentro de las empresas y las funcionalidades básicas. Vamos aquí, tenemos una slide con respecto a la agenda que vamos a abordar a lo largo de este webinar, ¿verdad? Y hablaremos pues del reto del CLO, cómo ha aumentado el volumen, la carga, la agilidad en las tramitaciones de los directores de los departamentos legales dentro de las empresas y las mercantiles. Y luego la evolución, os hablará Víctor de la evolución de los LLM genéricos a los copilots o copilotos, que son los asistentes, y finalmente lo que estamos actualmente hoy, lo más moderno, punta de lanza, que son las redes agénticas o la IA agéntica. También hablaremos de los casos de uso con ROI concretos, casos específicos de cómo la integración de esta inteligencia artificial, ¿verdad?, puede mejorar ese ROI y esa agilidad dentro de los departamentos jurídicos de las empresas, un stack tecnológico básico y una demo en vivo de un agente trabajando sobre una due diligence. Empezamos con el reto del CLO. Vemos que esto es una parte muy interesante de presentación. El reto del CLO en 2026, como podéis ver en las estadísticas, las gráficas que os hemos planteado, que hemos estudiado en base a nuestra propia experiencia, entendemos que hay un volumen o una reducción del volumen de revisión contractual cercano al 40%, si no es superable. Esto entendemos que además es absolutamente fundamental para el desarrollo de CLOs y departamentos jurídicos porque es una pérdida de tiempo en tareas que llamamos nosotros de poco valor o tareas automatizables. Una media estimada en una revisión, y cualquier compañero que lo esté viendo que lleve departamentos jurídicos o sea abogado, de un NDA con cierta precisión, está en torno a unas 72 horas de tiempo medio de respuesta al cliente que se plantea con respecto a esa revisión de NDA. Y otra cifra que es demoledora es cerca del 83% de los recursos. Esto viene de un informe además de ACC, Council de Survey de 2025, en donde se indica claramente que hay más de un 83% de recursos que requieren los CLOs para aumentar sus necesidades de velocidad y de sobreesfuerzo en los departamentos jurídicos y la realidad es que el ritmo en que los presupuestos crecen dentro de departamentos jurídicos no es el mismo que las necesidades y el aumento de necesidades de los departamentos jurídicos. Y además, encima, ahora llega el IA Act europeo, más regulación con RGPD, más cumplimiento a nivel europeo normativo, precisamente por el despliegue de estas herramientas de inteligencia artificial. Por lo tanto, entendemos que este tipo de automatizaciones es fundamental. Me vais a permitir aquí que en este momento haga un parón y os deje de compartir, si no hay problemática, porque quisiéramos hacer una intervención con respecto a manos. O mejor aún, voy a dar paso a Víctor para que os hable ahora de cuando decimos que hay IA en el contexto legal, de qué no estamos hablando exactamente y cómo se ha hecho un paso de la diferencia de utilizar un chat GPT
como un mero chatbot para resumir un contrato, lo cual es un error garrafal, al proceso que se está viviendo de los asistentes especializados, las tecnologías que se utilizan y la red agéntica, que es lo que actualmente ahora, en cooperación con los asistentes, ¿verdad?, nos permite un uso más profesional dentro de los departamentos jurídicos de las empresas. Adelante, Víctor, cuando quieras. Gracias, Joaquín. Bueno, antes de entrar en tecnología, muchísimas gracias por su tiempo y por estar acá. Antes de hablar de tecnología, quiero aclarar algo importante, ¿no? Cuando hablamos de lo que es IA legal, ¿vale? No hablamos de una sola cosa, hablamos de diferentes niveles de madurez, que es muy distinto. Y entender esa diferencia es clave para no generar riesgos innecesarios, ¿vale? Nosotros estamos, cuando hablamos de IA en el entorno legal, hablamos de controlar realmente cómo la generamos, cómo la utilizamos y realmente cómo nos ayuda, ¿vale? Em, el primer, cuando conversamos de IA, vamos a hablar de cuatro niveles de madurez, ¿vale? Entonces, en el nivel uno de madurez tenemos lo que es el nivel de copilot, ¿no? Es lo que mayormente estamos haciendo todos en diferentes áreas profesionales, ¿no? Tenemos una necesidad, tenemos una curiosidad y lo que hacemos es que simplemente llamamos a Copilot, llamamos a ChatGPT, llamamos a Gemini y utilizamos un LLM genérico, ¿vale? Le pedimos una información, subimos la información y nos genera un resumen. Eso es lo que normalmente todos conocemos y ese es el nivel de madurez inicial, ¿no? Los riesgos en ese nivel son muy altos, ¿no? Y ya los vamos a hablar más adelante. Luego viene lo que es el nivel 2 que ya empezamos a tener un pseudo asistente, hemos empezado a comprender un poco más a profundidad cómo se maneja una inteligencia artificial, hemos contextualizado lo que es un prompt, qué significa el contexto, hemos tratado de tener una curva de aprendizaje muy rápida para utilizar prompts especializados y esto nos ayuda en el entorno legal inicialmente a una revisión contractual guiada y una extracción de cláusulas. En esta etapa normalmente tenemos una plantilla y subimos esa plantilla a cualquiera de estas guías generativas y le pedimos que nos haga algo parecido y nos lo coloque en la plantilla, ¿vale? Eh, Seguimos con una curva de aprendizaje bastante fuerte, de forma atropellada, y siempre viene un cuestionamiento en ese momento también, ¿no? ¿Cuál es la mejoría? ¿Cuál debo utilizar? ¿Qué es lo que están utilizando el resto de las personas a nivel de contractual, ¿vale? Allí, repasando un poco, ¿no? El primer nivel de Copilot es donde están la mayoría de las empresas hoy, ¿no? Simplemente es un ejercicio básico. Funciona, sí, pero tiene límites claros. No hay integración, no hay trazabilidad, no hay control del contexto y cada análisis empieza desde cero. Cada vez que abrimos un nuevo chat, cada vez que colocamos un nuevo documento, comenzamos desde cero a cargar la información para que nos dé respuesta un poco acordes, pero con el grave problema de la alucinación, de la pérdida de datos y desde el control, ¿no? Copilot ayuda cuando se lo pide, pero no trabaja para ti. Tú constantemente tienes que estarlo alimentando de información. Nivel 2, asistente especializado. Aquí ya hablamos de PROM, como lo dije, hablamos de alineamiento, hablamos de que tienen ustedes sus plantillas, vuestras plantillas y criterios legales, pero seguimos nosotros alimentando y seguimos nosotros subiendo información, ¿no? Es un avance importante, pero el flujo sigue siendo manual, ¿vale? El abogado sigue subiendo el motor de proceso, sigue volviendo los pasos. Nivel 3 es cuando ya tenemos una madurez, cuando ya sabemos cómo opera esto y estamos hablando de los agentes. Los agentes vienen para cambiar completamente la forma de trabajo en todas las áreas y en entorno legal genera una madurez, porque nosotros cuando hablamos de agente ya hablamos de la eficiencia en el time to market. La idea es dar respuestas eficientes, efectivas, en el menor tiempo posible, con la misma calidad del trabajo que ustedes siempre han venido implementando. ¿Por qué se logra esto? Perdón. Porque es donde ocurre la transformación real. Un agente no es un chatbot más inteligente, es un sistema orquestado que se ejecuta dentro de un flujo definido. Un agente tiene las cuatro premisas más claras que deben tener un framework.
que es un contexto controlado, herramientas explícitas, límites claros y un humano que valida ese proceso, que valida ese workflow, ¿no? Si falta uno de estos cuatro componentes dentro de este framework, no es un agente legal, es un riesgo que ustedes están colocando dentro de la organización, ¿vale? Entonces, eh, tener una estructura de agente y tener un entorno controlado le va a permitir ser eficiente, no ser reactivo, ser proactivo, porque el flujo y los agentes conocen cómo es su marca, conocen cuál es su estilo de trabajo y cómo se pueden seguir adelante. Joaquín, Sí, gracias, Víctor. Fenomenal. Bueno, pasamos a la continuación y ahí sí que me vais a permitir que os comparta porque estaba configurando. Mientras trabajamos esta parte, sí que me gustaría poder compartiros el trabajo por detrás de un agente de inteligencia artificial, una red agéntica que utilizamos para este tipo de ejemplos. Dame un segundito, vamos a compartir la parte que es interesante. Esto es por aquí. Vale, compartimos. No sé si está. sí, lo podemos Lo ver. tenemos, ¿no? Vale. Sí, Esto que tenemos aquí es seguramente conocido por varios de vosotros, es Manus, es una red agéntica que evidentemente es del entorno de uso generalista, pero vamos a utilizarlo para que veáis un poco la potencialidad. Mientras continuamos con la parte de las explicaciones y las slides y presentamos o las saltamos al siguiente, que es la parte de lo que digamos, lo que requiere supervisión experta y no, y que se puede automatizar actualmente. Vemos que tenemos varias cuestiones, se pueden crear diferentes proyectos. Vamos a la parte de crear un red flag de reporte en due diligence, que creemos que es uno de los contextos más importantes dentro del entorno mercantil. Aquí lo vamos a realizar como una nueva tarea, luego os explicaré. Creamos un reporte de red flags para due diligence en el data room que se me va a entregar. Aquí haremos una conexión subiendo un archivo, podríamos utilizar cualquiera de los conectores que tiene capacidad y le subimos un data room completo. Efectivamente, es un data room simulado ficticio de un caso que utilizamos práctico nosotros para mostrar el ejemplo en los desarrollos. Y le añadimos una de las habilidades que es crear una plantilla de un documento específico para un reporte de red flag, que es un documento inicial en cualquier due diligence mercantil a nivel integral. Lo vamos a dejar corriendo y mientras trabaja, vamos a volver a compartir plantilla y volvemos. Lo digo porque tarda un tiempo, unos minutillos nada más, pero luego volvemos al final y terminamos de hacer la demo. Vamos a compartir ahora nuevamente. Cuando esté me avisáis. lo tenemos. Sí, Lo tenéis, ¿verdad? sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Víctor, por tu explicación con respecto a qué son actualmente la tecnología. Y aquí vamos a lo que nos interesa mucho y nos gusta a nosotros muchísimo, ¿verdad? En la parte de desarrollo, que son las quick wins y que necesita supervisión. Actualmente, en el estado de madurez que bien nos ha comentado Víctor, pues tenemos automatizables varias diferentes opciones. La revisión, por ejemplo, y comparación de contratos, que ahora mismo es uno de los puntos más atractivos en cualquier organización, la extracción de cláusulas claves que va hilado a ese tipo de revisión y comparación contractual, generador de borradores y plantillas. Esto ya viene de la parte de asistentes, efectivamente bien pronteados y con su propio knowledge. Y alertas de vencimiento y obligaciones. Parece un tema menor, pero este tipo de desarrollos o de este tipo de implementaciones que ahorran un montón de coste hombre, de hora hombre, creemos que son lo más interesante para hacer un retorno inmediato de abordaje cuando estamos haciendo una digitalización o automatización e hiperautomatización de un departamento jurídico. Aquí el resumen de diligence documental o, por ejemplo, un informe red flag como el que acabamos de activar dentro de Manus, que luego veremos al final, checklists de compliance, búsqueda jurisprudencial. Esto es uno de los puntos más claves donde ahora mismo grandes operadores, ¿verdad? Y grandes players están trabajando en el entorno de tanto las corporaciones, bufetes y departamentos jurídicos de empresas. Entendemos que todas estas automatizaciones, que es por donde creemos nosotros y estamos convencidos que hay que empezar en una fase, ¿verdad?, de automatización y agilización de los procedimientos en departamentos jurídicos o en bufetes, es lo que va a aportar un valor rápido, por eso llamamos quick wins,
mientras vamos automatizando o desarrollando toda la parte del stack tecnológico y que luego nos hablará Víctor en su momento. ¿Qué es importante entender aquí? Y ha hecho referencia a mi compañero con total acierto, es hay una diferencia abismal entre utilizar las herramientas generalistas para realizar este tipo de tareas, que efectivamente se puede realizar, y efectivamente, además lo adelantamos para posteriores webinars, ya está sucediendo dentro de los departamentos jurídicos, todo el mundo más que menos tiene un operador, un agente, perdón, una inteligencia artificial generalista en su bolsillo o en el móvil, pero efectivamente hay una serie de cumplimientos de RGPD y del IAAC con transposición al RIA que son puntos rojos, líneas rojas absolutas. Por ejemplo, la negociación de cláusulas críticas, como vemos en la diapositiva, o un asesoramiento fiscal complejo, no se puede dejar al automatismo. No se puede realizar este tipo de decisiones finales, primero porque está obligatoriamente amparado por el IAAC y su transposición del RIA, es decir, es necesario esa revisión, y es necesario principalmente porque el que firma el documento o la toma de decisión, el dictamen jurídico final, es el CLO en el caso de los departamentos jurídicos, o el abogado que asesora, o el bufete que está realizando la contratación o la decisión a nivel mercantil o en cualquier otro operadores jurídicos. No podemos delegar esa decisión cognitiva basada en la experiencia y el expertise humano en un automatismo. Interpretación de regulación nueva, por ejemplo, en ese sentido, hasta que no esté consolidada esa normativa, dejarlo al automatismo, que además, seamos claros, su tecnología por detrás y hasta la fecha es correlacional y no tanto causal, es importante que tengamos hasta dónde está la limitación. Y aquí nos gusta mucho entrar en esa parte porque hay un hype tremendo, como no puede ser de otra forma, porque la tecnología es muy disruptiva, y sobre todo en la parte de los trabajos que llaman de cuello blanco, en la parte intelectual. Se puede utilizar estas herramientas poderosas, se puede avanzar en la parte de avance tecnológico que tenemos para estas quick wins, pero es requisito indispensable el human in the loop. En operaciones de IMA, como veremos ahora mismo cuando terminemos el trabajo de la gente con respecto a un red flag report, es importante que luego vaya la supervisión humana, es importante que la decisión sobre si se hace la fusión o adquisición sea finalmente de un abogado senior. Pero estamos liberando, evidentemente, y de forma rápida, integrada, muchísimo tiempo para que los seniors aporten la parte realmente fundamental, que es el valor añadido en la toma de decisiones y el expertise. Como hemos ya hablado antes de las cifras, estas quick wins posiblemente pueden ahorrar más del 50 o 60%, luego lo confirmará con los datos concretos, Víctor, y esto genera un valor añadido muy, muy relevante en estas aportaciones. Por lo tanto, debemos empezar no por hervir el océano, que es lo que nos dicen muchos clientes, vamos a digitalizar todo el despacho, sino empezar por un flujo de lo más sencillo, que en una o 2 semanas puede estar desplegado el stack tecnológico, y empezar a velocidad de crucero entre 4 y 6 semanas. Y se nota radicalmente este tipo de automatismo, de automatizaciones de tareas de poco valor. Pero teniendo muy claro que el cumplimiento de RGPD, la gobernanza del dato y la trazabilidad deben estar en este tipo de desarrollo. No es una opción, es un must en este caso. Y ya pasamos, si os parece bien, a los casos de uso con ROI clarísimos que podemos nosotros hemos detectado a lo largo de nuestro desarrollo de nuestras funciones y que entendemos que aportan muchísimo valor a lo que son los departamentos jurídicos. En cuanto a revisión contractual, hemos calculado que una reducción de un 70% aproximadamente. Creo que las últimas cifras que tenemos eran en torno a un 73%. Empezamos nosotros valorando cómo esta revisión contractual en comparación automática de plantillado mejoraba la agilidad. A fecha de hoy, como ha comentado Víctor, con los asistentes especializados en combinación con las redes genéticas, encima todo el workflow de la revisión y finalmente generación de nuevos documentos y alertas está muchísimo más potencializado y el tiempo de revisión se reduce de forma extraordinaria. Con respecto a due diligence, que es un tema fundamental, como hemos hablado en la parte mercantil, en la extracción masiva, y pensemos en esta parte. Para realizar una valoración, aunque siquiera inicial, de una data room virtual, voy a decir una conexión, por ejemplo, a un Notion, se requiere revisar cientos de documentos. Aquí hay una cosa fundamental que es importante entender de esta tecnología. Efectivamente genera más impacto para las corporaciones o departamentos jurídicos de entidades medianas o pequeñas
realmente que para grandes corporaciones, porque no disponen de los ejércitos de junior que puedan realizar este tipo de supervisiones. Pero es que a mayores, este tipo de desarrollo tecnológico evita el agotamiento. La revisión y extracción de las red flags, por ejemplo, en un informe previo por parte de un operativo de inteligencia artificial, no se agota, no se cansa y por lo tanto no comete errores en esa extracción. Desde el minuto uno, el documento uno hasta el documento 300 mantiene el mismo nivel de atención con respecto a las necesidades. Evidentemente, este tipo de desarrollo requiere de una operativa y una estructura stack tecnológico que hablaremos a continuación. Respecto al compliance automatizado, y sobre todo ya Víctor, que es un absoluto experto, no se trata ya de cambiar el paradigma, de que supervise la inteligencia artificial cuál es el cumplimiento normativo que debemos aplicar en cada uno de nuestros flujos, sino que automáticamente y autónomamente estas redes agénticas integradas dentro del stack tecnológico realizan autosupervisión de compliance actualizándose en tiempo real a las modificaciones que, que se producen a nivel jurídico. Esto supone un cambio completo y disruptivo de paradigma. Nos permite tener actualizado ese compliance y ese cumplimiento normativo sin necesidad de estar nosotros interfiriendo, infiriendo directamente en el factor humano, que tiene delay y potenciales errores a la hora de implementación muchísimo el 3% que marcamos en la diapositiva, que es la gestión de obligaciones. Le llamamos gestión de obligaciones, pero todos sabemos lo que es una de las pesadillas en entorno jurídico y los departamentos jurídicos, que es el cumplimiento de plazos, los vencimientos y las condiciones contractuales que van cambiando en relación también con el compliance. Por lo tanto, vencimientos perdidos, cero. ¿Por qué? Porque estas asistentes con las funcionalidades agénticas permiten modificar y cambiar en entornos agénticos, en calendarios, marcar, si nos ocupa un workflow típico que hacemos es marcar en calendarios una agenda y cancelarla cuando se produce una supresión o un acto o un efecto, una actuación jurídica que cambia este tipo de vencimiento, señalamiento y a nivel de agenda interna administrativa también. En ese sentido, es muy interesante ver cómo tanto los asistentes en comparación con la parte agéntica permiten tener un seguimiento completo en el que el factor humano generaba muchísima inferencia de fallos porque es imposible, claramente, aunque tengamos sistemas de CRM, etcétera, que no haya fallos humanos en un control de vencimientos y de plazos. Sin embargo, con este uso de la inteligencia artificial es cero absolutamente el fallo con respecto a este tipo de emplazamientos y plazos. Respecto al stack tecnológico, que pasamos a esta diapositiva, voy a dar Perdón, paso. Joaquín, un segundo. Es que nos llega una pregunta a través del chat en la diapositiva anterior, que qué significan realmente los porcentajes que muestras en la diapositiva, por si lo puedes comentar un poco para poder seguir avanzando. Sí, sí, perfectamente, Mar. Cuando ponemos 70% es el tiempo que se ahorra en la revisión contractual. Antes, cuando se hacía de forma con operadores humanos o con abogados, la revisión contractual y la comparación entre contratos ocupaba un porcentaje de tiempo que estamos calculando aproximadamente entre 3 y 4 horas, una comparativa básica de un documento no complejo, y ahora eso se reduce a minutos en el uso de operaciones de inteligencia artificial. Con respecto a la due diligence, es descomunal. Hemos planteado un 60% pensando en el proceso completo de due diligence. Ahora veremos que al final del webinar veremos cómo una red agéntica ha establecido un informe con todos los puntos críticos, ha extraído todas las red flags de un informe previo, en lo que dura, lo veremos cuando sea durante 7 o 8 minutos, en lo que dura prácticamente este webinar. Antes, una revisión de un reporte básico de Red Flag, mínimo, a un bufete o una boutique especializada, una consultora mediana, le ocupaba aproximadamente una semana. Entonces, Eh, hemos hecho 60% por ser prudente. Esto es una realidad, es muchísimo más con respecto a la generación, siempre y cuando tengas bien planteado el knowledge, evidentemente. No es esto, vamos a subirle a ChatGPT genérico esta documentación y que nos genere un informe. Eso es un riesgo absoluto. Hay que tener la tecnología avanzada en ese sentido. Pero estas son reducciones de coste de tiempo operativo. Y en cuanto al compliance automatizado, hemos planteado un 50% porque entendemos que hay una parte importante de supervisión de esa aplicabilidad por lo que hemos hablado antes. Cuando hay nueva regulación no consolidada, sí que creemos que es muy importante esa supervisión humana, ese human in the loop.
Si dejamos un automatismo que introduzca nueva regulación no consolidada, puede cometer el error de introducir algo que no está realmente vigente en ese momento o que no aplica concretamente al caso de uso que estamos aplicando. Por eso hemos planteado solamente una reducción del 50%, pero el automatismo que os hemos comentado dentro del propio stack tecnológico de compliance es prácticamente desasistido. Esa intervención de Human in the Loop, que son mejores prácticas, es por lo que lo dejamos solamente en un 50% de reducción. Esto es reducción de tiempos. Y el Ya. 0%, ahí al revés, hablamos de la cantidad de fallos en los vencimientos y plazos, de vencimientos perdidos o plazos mal agendados con respecto a la intervención humana cuando utilizamos inteligencia artificial. Espero que haber respondido a las preguntas. Sí, a mí me gustaría agregar algo, ¿vale? ¿Qué realmente, cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial en el entorno legal, ¿no? Para nuestra visión más centrada, ¿no? Vamos a hablar del concepto de time to market, ¿vale? El time to market es el tiempo de respuesta que yo le doy a mi cliente final de manera eficiente y efectiva. Yo voy a hablar un poco más de negocio y salimos un poco de la parte legal. La idea de utilizar la inteligencia artificial en el área legal no es reemplazar ningún, ninguna capa de conocimiento ni ninguna capa de proceso. Evidentemente, los letrados siempre es que van a tener en su mano la potestad y el conocimiento correcto para tomar una decisión. La idea es cómo hacemos que las respuestas o cómo hacemos que todos estos asistentes que un letrado necesita para tomar decisiones, para tener una visión en helicóptero, para tener un dashboard que me permita a mí nutrirme de información de manera oportuna, de manera rápida, para yo poder avanzar en el camino eficiente, en el camino correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos mucho de estos porcentajes, la idea es cómo hacemos que el trabajo que haces a día lo sigas haciendo de igual de bien, pero con una curva de esfuerzo un poco menor, donde el tiempo que estás invirtiendo en tareas repetitivas que no suman valor, lo puedas invertir en ideas que te permitan avanzar y crecer dentro de esta rama, ¿vale? Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Lo que nos permite a nosotros la IA y las automatizaciones es poder tener una visión global a tiempo oportuna de todo el contexto de la información que estamos manejando para poder procesar de manera más rápida. Entonces, si antes hacíamos cosas en 4 minutos, tenemos métricas espectaculares donde casos que se llevaban 2 semanas los reducimos a 2 horas. O sea, se van a poder tomar decisiones porque ya el análisis del contexto y la matriz de riesgo, estas herramientas nos los permiten verlo de forma más rápida. Sin embargo, el análisis final y la toma de decisión y la respuesta correcta siempre va de la mano del letrado. Mm. Muchas gracias, Víctor. Pasamos, si te parece, a continuación, Víctor, a la parte, a la siguiente plantilla, que es el stack tecnológico, porque expliques Claro. un poco más, Mm. pues, cómo empezar quizá con los LM corporativos y cómo ir avanzando, que ya lo has adelantado en la otra parte, hasta llegar a los agentes y los flujos o las interacciones con de estos tipos de agentes en entorno CLM, que me va a interesar sobre todo, que son los gestores Vale, de vida de un contrato, etcétera. vale, vale, genial. Sí, para avanzar acá un poco, cuando empezamos a hablar ya de stack tecnológico, estamos entrando en algunos términos que nos han obligado a lo mejor a aprendernos, ¿no? Un poco sin que sea nuestra área, ¿no? Pero simplemente un stack tecnológico significa cuáles son los componentes que tenemos que tener nosotros para decir que estamos utilizando una herramienta eficiente, ¿vale? En legal, la arquitectura importa mucho más de que el modelo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa si utilizamos ChatGPT, Claude, Gemini o cualquier otro modelo. eh, no necesitamos el modelo que tenga mayor capacidad, necesitamos simplemente la arquitectura que permita controlar y que permita ser eficiente en nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, eh, ¿a dónde vamos? Capa número uno, el LLM corporativo, ¿vale? Aquí hablamos un poco de tecnología, hablamos un poco de las capacidades que tiene uno y otro, ¿vale? Pero el problema aquí no es tener una IA, ¿no? El problema es tener una IA que yo pueda usar sin miedo a que no se filtren los datos, sin miedo a que la respuesta no contenga alucinaciones, sin miedo a que el formato que esté tomando sea correcto, que la jurisprudencia que está señalando realmente exista, ¿vale? Entonces,
esa es la primera base donde nosotros seleccionamos cuál es el modelo, seleccionamos cuál que podemos utilizar, ¿no? ¿Cuál es la pregunta clave aquí? Eh, ¿Qué modelo es mejor? No, no te necesitamos qué modelo sea mejor, no necesitamos cuáles de las IA nos dan más información, necesitamos es cuáles de estas IA podemos auditar, cuáles de estas IA nos da una herramienta tangible que en el momento de auditoría nosotros podamos demostrar que estamos procesando los datos y que se ha hecho una consulta de forma correcta, ¿vale? Entonces, aquí hablamos de contratos, datos personales, estrategia legal, eh, no puede salir de la organización. Entonces allí nosotros dependiendo de los compliance de cada una de las organizaciones, podemos tener modelos aislados en la nube, podemos tener modelos aislados on-premise dentro de las oficinas, o podemos tener mm, un paso previo que es hacer, perdón, hacer cualquier tipo de datos que se van a introducir, primero los hacemos anónimos y luego los procesamos, ¿vale? En la capa 2 ya hablamos de, perdón, en la capa 2 ya hablamos de herramientas especializadas, ¿vale? Donde estamos hablando de la automatización documental, búsqueda jurídica con RAG. ¿Qué significa RAG? Para que tengamos una idea. En la capa 1, cuando usamos un LLM, subimos documentos y hacemos preguntas en un chat. Pero realmente, para que un bufete, para que tenga un despacho, tenga un valor positivo dentro de la IA, nosotros necesitamos asumir que el despacho tiene que tener una visión de la capa de conocimiento global de todos los documentos que manejamos. La diferencia de poder tener herramientas contextualizadas en nuestro entorno significa de que nosotros utilizamos a través de una técnica que se llama RAG, que es generación aumentada de recuperación. Eso significa que cada vez que un LLM, que una IA va a tomar una decisión, primero consulta todos los documentos que conoce nuestro y luego da una respuesta en base a ese contexto. Cuando utilizamos una IA pública generativa, nosotros subimos documentos a ese contexto, pero su conocimiento está limitado a los documentos que pusimos en este momento. Pero si nosotros tenemos un modelo de RAG ajustado a nuestro despacho, nosotros podemos colocar normativas, podemos colocar compliance, podemos utilizar cualquier tipo de estructura de datos o estructuras de reglas internas del despacho, donde cada vez que la IA va a tomar una decisión, toma como premisa el lineamiento interno del despacho. Eso te quiere decir que la IA está completamente modelada con la marca personal, con el estilo y con las reglas internas de mi despacho. Y eso nos lleva mucho más. Nos lleva mucho más porque tenemos flujos de datos que nos permiten hacer lo que hablamos aquí en la capa 3, agentes y flujos, ¿no? Cuando hablamos de prompts, polis, plantillas, cláusulas y flujo de aprobaciones, nosotros estamos hablando de podemos pedirle, podemos consultar de cualquier forma cualquiera de nuestros expedientes y la guía va a tener la capacidad de decirnos de qué expediente estamos hablando, recordarnos el expediente, recordarnos cualquier folio, cualquier párrafo de ese folio, porque tiene el contexto completo de todo nuestro histórico y de todo lo que nosotros procesamos en el despacho. Entonces, eso nos permite integraciones, eso nos permite a nosotros que si estamos consultando, y voy a decir una tontería, pero por ejemplo, si nosotros estamos consultando un expediente de un cliente, en paralelo nosotros pudiésemos ver problemas de comunicación que tuvimos con el cliente, problemas de facturación que tuvimos con el cliente, recordarnos la, lo parecido que tiene el caso de ese expediente con cualquier otro expediente nuevo que tuviéramos procesado. Entonces, tener un contexto y diferentes integraciones en un modelo de agente, en una red de agentes, nos permite a nosotros, a ustedes, la parte legal como manager, porque en todos sus roles, ¿no? En ese rol de gerente administrativo, en ese rol de también de emprendimiento y en ese rol de visión legal, tiene que haber un equilibrio y herramientas que nos permitan tomar decisiones. Entonces, esto nos va a permitir tomar decisiones eficientes y en tiempo de respuestas muy cortos, integrando todo lo que es el flujo dentro de las cuatro capas del stack tecnológico. Para cerrar, y por último,
dejando claro lo que es el governance. Existe, no quiero profundizar en cuándo usarlo en on-premise, cuándo usarlo en nube, cuáles son los movimientos de compliance, porque necesitamos hacer una evaluación de cuál es el caso de uso en las diferentes ramas, pero el mejor agente no es el más inteligente, sino es el que sea el que esté más supervisado. Y de eso hablamos, de la supervisión de, de todos los trabajos que hagan con inteligencia artificial dentro de sus trabajos. Nada más, ok, continuamos con la demo, ¿no? Está muteado, Joaquín. Perdón, disculpad. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, creo que ha sido clarificador. Y ahora vamos a hablar un poco, nos ponemos un poco serios y nos ponemos, de verdad, la toga y hablamos de la parte un poco menos amable. Y es la parte que ningún proveedor de IA quiere que veáis primero. Pero ahora, para nosotros creemos que es fundamental hablar de los riesgos y de la gobernanza, como ha adelantado ya Víctor. Importante, veis la primera columna. Lo primero, la regulación de RGPD, que lleva una normativa, lleva muchísimo tiempo, pero efectivamente es fundamental para el uso de la inteligencia artificial y cada vez más. Es el marco principal que cualquier dato personal que metáis en un prompt está sujeto a RGPD. Cuidado con esta parte que es fundamental. Además, el IAAC, que además termina de implementarse ahora en agosto de este año, con respecto a la clasificación de los sistemas de IA por niveles de riesgo y los que se usan en contextos legales pueden entrar en riesgo alto. Ojo a DORA, que afecta a las empresas del sector financiero. Son cumplimientos normativos europeos muy serios. Y NIS 2, que amplía las obligaciones en ciberseguridad. Toda esta normativa hay que tenerla en cuenta a la hora de desplegar. Por eso es importante, cuando se habla, y hay mucho hype respecto a eso, sobre si utilizar IA generalistas que prácticamente hacen lo mismo que una IA jurídica específica, ahí lo ha adelantado mi compañero, ojo porque toda esta regulación y la Security by Design, que es una política fundamental para el uso de inteligencia artificial en el sector jurídico, deben apuntar a todo este tipo de regulaciones. En la columna 2 podemos ver los riesgos técnicos, entre ellos las alucinaciones, como ha comentado el compañero, no me extenderé más ahí, y cuáles son las acciones y estrategias tecnológicas para evitar, por ejemplo, la alucinación con respecto a las sentencias. Todos hemos escuchado seguramente el caso del abogado que fue sancionado, pero es que de ahí ha venido en cascada, y lo traemos a la palestra porque está muy de actualidad, actualmente una sentencia que replicaba unas sentencias alegadas por un fiscal en un procedimiento judicial real aquí en España, todas con sentencias inventadas, creadas por inteligencia artificial de ámbito general. Por eso es tan peligroso. Y a ver con las responsabilidades. En enero, finales de enero de este año, además se estableció una orden por el Consejo General del Poder Judicial sobre las responsabilidades del uso de inteligencia artificial para jueces y magistrados. Entonces, esta parte es muy grave porque está generando problemáticas en el artículo 24 de la Constitución española, que es el acceso a la tutela judicial efectiva. No podemos fundamentar decisiones, ni nosotros utilizar escritos como abogados o a operadores jurídicos que no estén contrastados con respecto a las alucinaciones y las fuentes que utilizamos. Esto afectaría de forma muy grave a esa tutela judicial efectiva. Con respecto a los controles necesarios, entramos ahí en lo que estamos hablando. Human in the Loop, obligatorio por IAAC en decisiones críticas, la trazabilidad completa del análisis que hace el asistente o el agente y las evaluaciones de impacto antes del despliegue. Y además es muy importante tener definida una política corporativa sobre lo que se puede y no se puede hacer dentro de los departamentos jurídicos y las corporaciones por extensión. Esto es línea roja. Como cierre, la IA legal es potente siempre y cuando el despliegue se haga con respecto a responsabilidad y a la famosa punto de discusión que es el tema de la ética. Nosotros siempre decimos que es mejor el agente de inteligencia artificial o la asistente de inteligencia artificial avanzado, pero sobre todo el que detrás tenga una supervisión humana de un operador jurídico, que es el caso que estamos hablando. En este sentido, creo que es muy claro que esto está aquí para quedarse, pero hay una diferencia
muy relevante entre hacerlo con un control ético, estratégico, de gobernanza y de cumplimiento regulatorio, porque si no, y España es el primer país que ha desplegado a ESIA, que es un órgano de supervisión de la integración y uso de inteligencia artificial en el entorno europeo. Vendrán sanciones, con toda la razón del mundo, por esos despliegues faltos de gobernanza y de una política de uso de datos. Si me permitís, creo que ya tenemos en la demo en vivo. Os comento un poco de lo que hemos planteado. Voy a hacer, dejamos la diapositiva y ahora compartimos lo que es la respuesta. Hemos realizado una adquisición de Burger and Chips. Evidentemente es una empresa ficticia. Una ingesta automática de más de 100 documentos de un data room virtual. Actualmente los data room prácticamente todos son virtuales, con conexiones en Notion o otro tipo de operadores. Una clasificación por categorías, porque hemos realizado un informe de red flags integral, no solamente la parte fiscal o contrato o litigios, sino integral con la extracción de los riesgos críticos y las contingencias cuantificadas. Entonces, Marc, Víctor, voy a proceder a compartir ahora el resultado Genial. y veamos cómo. A ver, a ver. Cuando esté me avisáis. Hecho, lo podemos. Bien. Bien, os muestro mínimamente lo que es en la iteración que ha realizado y el desglose de una cuestión compleja, como es una operación compleja de due diligence en el reporte de flags, y cómo ha ido estructurando en tareas más pequeñas, por eso es una inteligencia artificial agéntica. Si podéis ver, del inicio hemos iniciado una data room, le hemos pedido que cree un reporte red flags para due diligence en un data room y le hemos entregado este data room virtual. Ahora extraeremos todas las fuentes que tiene para que la podáis ver. Y este es un poco todo lo que va haciendo. Va extrayendo un entorno de trabajo, lee la due diligence checklist de referencia, etcétera. Esto se ha hecho añadiendo skills, que son una tecnología bastante avanzada, en el que se une unas habilidades, ¿verdad?, a estos asistentes o redes agénticas. Bueno, vamos al final, para no extendernos demasiado, dejar espacio para vuestras preguntas. Nos hace un pequeño resumen de las red flags que ha encontrado en la adquisición de un procedimiento de MIA, en este caso adquisición de Burger Chips, y puntos críticos y sus niveles un poco de criticidad. Vamos de todas formas Nos a ver los dice, archivos. Joaquín, Sí, perdón, que si se, nos dice una asistente que si se podría ver un poquito más grande. No sé voy a si a lo intentarlo. mejor ampliando Vamos a intentar ampliarlo. A ver. ¿Cómo lo veis ahora? un pelín más grande. Vale, es Creo que, que he claro, la puesto limitación que esa tiene, ahí. lo tengo en la pantalla grande, pero hasta aquí es donde voy a ver si pudiera ampliar, pero bueno, vamos hablando mientras tanto, intento buscar Sí, yo creo cómo que ampliar. mejor, sí. Porque lo tengo en modo web, no lo tengo en el escritorio, entonces pues es más complicada la ampliación. Perdona, Como Joaquín, veis, hay perdona que te sí, interrumpa. Intenta solo con control y la tecla más 2 veces, creo que nos va a ayudar. vale, ¿lo veis mejor así? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Pues nos hace un pequeño resumen, pero esto no es lo más relevante que haya encontrado en la adquisición por Junk Food, que es la que adquiere este tipo de criticidades y te voy a dar un pequeño resumen. Estos todos los archivos que ha revisado dentro del Data Room, no es poca cosa. Lo hemos creado con los típicos pactos de socios, declaración de titularidad, balances, cuenta de pérdida de ganancias. Cualquiera de ellos son Excel completamente completos, que no sé si podéis estar viendo ahora en pantalla. Está pensando. Está pensando porque está un poco. Bueno, ¿veis? Son de un caso ficticio, pero tenemos toda la parte de pérdidas y ganancias completas, los ratios financieros. Os lo enseño para que veáis que documentalmente nos gusta ser muy práctico y muy claro. Toda la documentación que tenemos extraída son documentos complejos y nos genera un informe que está basado, evidentemente, como comentaba antes Víctor, en el RAC, en el knowledge que tenemos por detrás, es decir, la base de datos, con una plantilla que nosotros hemos generado también con nuestro expertise y con uso de plantillas adaptándonos con IA generativa. Vamos a descargarla y a ver si ahora la puedo compartir. Vamos a ver, grill, dame un segundito y vamos al lío. Y quiero compartiros el resultado final.
No sé si está en ello o he compartido otra cosa. Vamos a ver, dame un segundito. Creo que es aquí. No sé si es exactamente esto. ¿Estáis viendo o no estáis viendo? No. Vale, dame un segundito que lo busco. Mira, lo abro aquí y lo vais a ver enseguida. Si quiere. A ver. Vale, ¿está compartido? Es que, a ver, ahora. Sí, pero aquí, porque veis, se descarga en el entorno operativo y este documento, que es el que nos ha generado, es este. Aquí estamos. Y ahora lo compartimos. ¿Verdad? Porque llevo muchísimo trabajo operativo. Vale, ¿lo podéis ver ahora? Sí, Vale. Este es el Red Flag Report que ha hecho de la extracción de más de 200 páginas de documentos de una data room. Podéis ver que tiene el sumario ejecutivo, nos hace una breve reducción, o sea, pequeño resumen. Vemos los hallazgos críticos, los establece con una descripción del pacto parasocial. Bueno, no quiero robaros demasiado tiempo para el tema de preguntas, pero es importante que lo veamos para que veamos hasta qué punto se puede llegar a ahorrar tiempo. No sé si hemos podido detectar, yo os lo cuento mientras vais viendo el documento, pero os informo del tiempo que ha tardado en generar este hallazgo y crear este informe. En concreto, el tiempo final total ha sido de 6 minutos, 52 segundos. Como veis, es un informe previo de Red Flags completo, perfectamente profesional, con la detección de todas las partes importantes, con referencias VDR al documento en donde lo ha detectado, para que tengamos la trazabilidad de lo que hemos hablado previamente. Extraigo, bueno, en total creo que podéis ver, son 36 páginas de informe. Sigo teniendo abajo para que veáis que está todo completo. Siempre decimos, todos estos documentos, la aportación de valor es que la toma de decisión con respecto a esta adquisición de and Chips por parte de la empresa va a ser siempre bajo el paraguas o el parámetro de la decisión de un abogado, efectivamente físico, un humano. Pero es importante que veamos pues, cómo ha venido para automatizar estas tareas, que era una carga operativa importante e incluso por los sistemas expertos que había hace unos 10 o 15 años. Cuestiones de quick wins relevantes. Si esto nosotros en un entorno de prueba lo hemos replicado con una data room virtual, pero conectáramos directamente hacia una data virtual del buyer y además tuviéramos todo el knowledge en rack y además de todo esto pudiéramos hacer contraste con otras redes agénticas que hicieran comparativa o abogado del diablo, por ejemplo, para encontrar los puntos débiles, creo que imaginéis un poco hasta qué punto esos automatismos ahorran esos costes operativos de menor valor o mediano valor. Volvemos a la diapositiva, si me permitís. ¿Vale? Y finalmente, pues queremos terminar con las ideas clave. Lo podéis ver en la diapositiva. Bueno, entendemos lo que hablamos. La IA no sustituye el criterio del departamento jurídico del CLO o del abogado. Empecemos por las quick wins, las ganancias rápidas que determinan ROI rápido y ágil. El stack debe ser o privado o estar en entornos de nube privada, como ha comentado mi compañero. Esto es fundamental. Trazable y debe tener una intervención de Human in the Loop, supervisión humana. Cumplimiento RGPD, perdón, el IAAC y el resto de políticas de gobernanza europeas que además van a ser cada vez más complejas. Hago pequeña referencia a las guías prácticas, por si queréis ojearlas,
que acaban de sacar a ESIA con respecto a la integración de inteligencia artificial dentro de las corporaciones. Muy interesantes, son 10 guías muy relevantes. Y el ROI debe ser real y medible. Lo que no se mide, los KPIs que no se detecten, no afectan y no podemos valorar su implementación. Y nada, daros las gracias y os damos turno de preguntas. Os he dejado un QR por si queréis loguearos en la página web de Apps Legal Code y ver quiénes somos y lo que hacemos. Gracias, Víctor, gracias, Mar, y quedamos a expensas. Gracias a Pues muchas todos. gracias a vosotros, Joaquín y Víctor, por esta súper interesante jornada, por compartir vuestros conocimientos como expertos, porque siempre es un gusto aprender y conocer nuevas visiones de quienes saben. Vamos a empezar con la pregunta primera que nos ha llegado. Es ¿cómo podemos garantizar que los agentes de IA no cometan errores críticos en la revisión de contratos que puedan generar responsabilidad legal para la empresa y qué nivel de supervisión humana es realmente necesario según el IAAT? Pues interesantísima pregunta. Como hemos comentado anteriormente, para garantizar la seguridad jurídica debemos partir de una premisa. Es que la IA no firma el dictamen, sino que lo hace el abogado. Entonces aquí la responsabilidad es fundamental. Para la mitigación de los nacionales que me preguntáis, pues evitar errores críticos no utilizando los modelos generativos abiertos, como ChatGPT, Gemini o Claude. Y para revisar documentos o establecer generación de escritos. Implementamos sistemas con RAG, que ha comentado el compañero técnicamente lo que es, que obligan a la IA a basar sus respuestas exclusivamente en los datos que le damos de la generación aumentada por recuperación y tener un contexto definido en los playbooks con guías de estilo, clausulados, ejemplos de documentos que queremos generar y que si la IA no encuentra, hay que programarla para que diga que no encuentra respuesta o que vuelva a repreguntar para que no se base en esa parte alucinatoria que todos llamamos un poco el cuñado de inteligencia artificial. En cuanto a cumplimiento de IAC y supervisión, entendemos que el reglamento de inteligencia artificial clasifica ciertas herramientas como de alto riesgo, que entendemos que pueden ser aquellas que estén dentro de los parámetros jurídicos y que aporten a las decisiones. Hemos hecho referencia anteriormente a la orden de integración del uso de IA con respecto a los jueces, porque está siendo un tema bastante grave, y un nivel de supervisión de Human in the Loop adecuado, suficiente. Y en la práctica, pues no debe aceptar esta IA, este uso de IA, aceptarse como cambios automáticos, es decir, dejarlo de forma automatizada y desasistida. Siempre tiene que haber una supervisión humana que controle y, por supuesto, como comenta el compañero, elegir bien dentro de su estudio corporativo si lo alojamos en on-premise o en entornos siempre privados de él. Ujú. Siguiente pregunta. Nos gustaría implementar IA para agilizar la revisión contractual, pero ¿cuánto tiempo y recursos se necesitan realmente para ponerlo en marcha? Y si hay ejemplos de ROI tangible en empresas medianas como la nuestra, como la del usuario. Y yo creo que en este sentido, casi puede responder mejor Víctor. Nosotros creo que tenemos más o menos estimado para la fase técnica 1 a 2 semanas y la configuración entre 4 y 6 semanas para estas primeras implementaciones más de automatización, no entrando tanto en el core. Pero no sé si quieres aportar algo, Víctor. Ya, bueno, sí, hay que hacer primero un assessment, ¿no? De cuál es el área de negocio y qué tanto quiere sus compliance ser aplicables, ¿no? Es un poco, a ver, hay algo que tenemos que tener muy claro. La IA en el entorno legal es una marca personal, ¿vale? Depende mucho de tu marca en cuanto a compliance de seguridad, qué haces, cuáles son tus clientes, cuál es el nivel de cumplimiento extra que le quieres aportar a tu modelo. Por eso lo importante acá es tener claro el contexto de que no podemos utilizar modelos generativos públicos y realmente necesitamos son agentes donde lo primero que tienen que tener como premisa son nuestras reglas internas de negocio y de nuestro despacho y luego de ello se implementa. Entonces podemos ir a un proceso muy rápido haciendo un MVP de 2 semanas o podemos estar ya en un proceso un poco más profundo de 6 semanas, 8 semanas, pero Ujú. tenemos que ver el caso. Si permíteme aportar en ese sentido, sí, sí que es importante y es una cuestión, además cada vez van más roles en ese sentido, que sí que hemos detectado y hemos detectado que debe haber como un líder de proyecto y siempre nos gusta que sea un abogado, ¿verdad? Senior, también que esté con cierta afinidad tecnológica, no es necesario, pero es interesante que vayamos probando y que veamos cuál es el interés de ese despacho y hacia dónde va, cuáles son su detección de sus puntos de dolor
para poder ser más eficiente. Nosotros podemos dar muchos desarrollos, se pueden implementar muchas cuestiones, pero es el despacho el que mejor conoce cuáles son sus puntos de dolor. Ujú, muy bien. Voy a intentar meter toda la que nos ha llegado, que vamos un poquillo mal de hora, pero vamos a intentarlo. Actualmente trabajamos con herramientas como DocuSign y Microsoft 365. ¿Cómo se integran estas soluciones de IA agéntica con nuestros sistemas existentes sin tener que cambiar toda la infraestructura de la empresa? Pues muy interesante también. A ver, la mejor de las noticias. Yo creo que la era de instalar software complejo, está viviendo un poco su fin. Las soluciones más modernas, el LegalTech, ya funcionan con integraciones nativas, pues, ya sea por vía API o complementos de AdSense, los plugins o incluso con protocolos de MCP que nosotros utilizamos en nuestros desarrollos. En el entorno de Microsoft 365, pues la mayoría de los agentes de IA funcionarían, si están integrados, podemos hacerlo funcionar pues, como una barra lateral, un entorno conectado. Entonces, si estáis utilizando DocuSign, que es un CLM, se conectarían directamente y la IA en cooperación con ese CLM, ese gestor de vida de contrato, aprueban los borradores, generan documentación y ahí Human in the Loop se requiere esa aprobación del abogado, del human in the loop, del humano, y ya lanzaría DocuSign en un solo clic. Es decir, todo el proceso quedaría automatizado, excepto la parte de supervisión y revisión. En cuanto a la infraestructura, pues no requiere ni servidores nuevos, ni cambios en el hardware, ni nada. Es una capa de software que interactúa, habla con tu entorno o tu ecosistema. Muy bien, pregunta interesante. Manejamos información confidencial de clientes y datos personales sensibles. ¿Cómo aseguran estas herramientas de IA el cumplimiento del RGPD? ¿Los datos se procesan en servidores europeos o se envían a terceros? Eh, Fundamental, fundamental esta vale, pregunta. si Si quieres, me sí, permites, ok. introduzco yo un poco. Ujú. Primero tenemos que hacer una política de cero data retention, seguro. Debemos exigir proveedores que procesen el contrato para analizarlo, pero que luego lo olviden, el contrato o el documento jurídico. No debe usar los datos vuestros ni de vuestros clientes para entrenar los modelos. Esto tiene, evidentemente lo tenemos que sondear con respecto a la firma de un DPA, Data Processing Agreement. Eso es fundamental. Hay servidores que lo ofrecen. Respecto a la soberanía del dato, la mayoría de los proveedores serios que hay en el mercado que están dando soluciones, permiten seleccionar regiones de datos en la Unión Europea. Es decir, servidores en Irlanda o en Frankfurt o en entornos europeos, que estarán parados bajo el paraguas de las leyes europeas, del IAC, por ejemplo. Y garantiza que los datos pues, no salgan del espacio económico europeo. Y seguridad, pues certificaciones como ISO 27001 o la muy actual y en boga, que es la 42001. Estas herramientas pues ya nos van dando indicación como sellos de calidad. Y no sé si querías aportar algo ahí, Víctor. Sí, que lo importante es que en el momento que se hace la implementación de un agente, este agente tiene ya un proceso de auditoría demostrable de cada uno de estos compliance. Entonces, se imprime un informe de auditoría de cómo se procesaron los datos, dónde se procesaron. Ya tenemos disponibles regiones en Madrid y también según los compliance, si necesita el procesamiento de hacerlos anónimos primero dentro de la oficina, se coloca todo lo que son los modelos de agentes en local, dentro de la oficina, se procesa en una fase inicial, se hacen todos estos datos anónimos y luego se envían a otro modelo que va en la nube, pero también un espacio aislado. Normalmente no se manejan espacios compartidos y estos espacios aislados generan un informe de auditoría de todos los compliance. Ujú. Siguiente pregunta. Nos quedan, a ver, bueno, nos quedan cuatro preguntas y un comentario. Voy a ello. Nuestro departamento legal está desbordado con due diligence para MIA. ¿Puede la IA realmente acelerar este proceso sin perder calidad en el análisis de riesgos y qué tareas específicas puede automatizar? Pues a los hechos nos remitimos. Hemos hecho una prueba con un agente generalista, cuanto más cuando diseñas redes agénticas que defines con habilidades, prompts y diseño, valga la redundancia, especializado jurídico. Y ahí viene la fase de fine-tuning, que lo hace más potente y poderoso. Pero me remito a los hechos. Permite la revisión y puede leer cientos de páginas de contrato y agilizarlo en cuestiones de minutos. ¿Qué es lo que el humano tenía que hacer? Pues, o lo que el humano ya no tiene que hacer, mejor dicho,
ya no tiene que leerse 5.000 páginas. Tiene que ver el informe final y tomar una decisión respecto a esto. Ujú. Es ese que. No. Eh, Creo que hemos Perdón, tenido que alguien tenía el una micrófono intrusión. abierto. ¿Cómo se controla la privacidad de los datos que se comparten con la IA, en este caso con Magnus? No, no, no. En el caso de Manus, por eso hemos hecho el ejemplo de una IA agéntica, no tiene un control operativo. Por eso hemos utilizado un caso ficticio para operar con Manus, para que veáis la potencialidad de una red agéntica. Pero ahí es donde viene la cuestión. O cae de parte de la corporación anonimizar para subir el caso anonimizado o pseudonimizado a una inteligencia artificial generativa, un asistente de inteligencia de uso generativo, perdón, generativo generalista, o se utilizan los despliegues que nos ha comentado Víctor. Por ejemplo, nosotros en nuestra corporación, nuestra empresa, sí que implementamos capas previas o intermedias en entornos seguros privatizados para hacer esa anonimización. Pero no, en absoluto. No podríamos operar con Manus, era un ejemplo para que lo veáis, porque si entregamos datos directamente, no tenemos garantizado que nos entrenen. En entornos empresariales, por ejemplo, de Microsoft, en Azure, o en entornos empresariales de otras corporaciones, se supone que puede llegar a tener DPAs, como hemos planteado, documentos firmados en los que no se utilizan tus datos para entrenar. Pero como todo esto vamos a ser muy claros. Una vez que va a servidores en Estados Unidos, las políticas pueden cambiar. Por eso no se cumple el GPD y cuidado con los riesgos en el uso de inteligencia artificial si no utilizamos inteligencia artificial específicamente jurídica, que tenga cubierta esa protección. Entonces, es un error tremendo de libro utilizar datos sensibles o datos particulares de clientes y que son completamente confidenciales o pueden ser confidenciales en el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa generalistas. Lo hemos mostrado porque veis la potencialidad de cómo una gente puede ver, pero habría que haber analizado previamente si fuera un caso real. Por eso utilizamos un caso ficticio en el ejemplo. Ujú. Nos consulta uno de los asistentes. Habéis hablado de anonimización. ¿Cuándo recomendáis que se debe anonimizar? Siempre que los datos sean datos o confidenciales o de datos sensibles y de particulares. O sea, al final prácticamente casi siempre. Para evitar problemática, casi siempre. Ujú. Queremos implantar la IA y me preguntaba si es más rápido el contratar una IA como Lefebvre y Tyrant que tener una IA que hay que ir alimentando. Depende de lo que quiera conseguir al final. Y eso puede que implementar aquí o pueda dar más apoyo a la parte tecnológica, Víctor. Pero la realidad es que utilizar una CRM alimentada por una IA no aporta excesivo valor. Nuestra visión ahora mismo es que si utilizas agentes que se muevan libremente por el ecosistema, no tienes el temido vendor locking. Si yo mañana contrato Lefebvre o contrato el que sea y tiene una IA generativa que no cubre mis necesidades, además tiene una dependencia tecnológica de ese software que está con su lógica y parametrización. Utilizar inteligencia artificial diseñada es profeso, como dice Víctor, como tu propia firma corporativa y que aprende de tu propio expertise y tu propio know-how, cambia completamente el paradigma. Es replicar tu uso y tus casos de workflow a una inteligencia artificial y no al revés, adaptarnos a un sistema ya preconstituido. Ujú. Vale, y ya por último, pues uno de los asistentes ha compartido con nosotros su experiencia, lo cual le agradecemos infinitamente. Dice, para nosotros es fundamental que los agentes de IA especializados que hemos diseñado en la asesoría jurídica utilicen como orígenes los entornos de conocimiento controlados que nosotros mismos hemos construido y donde se encuentran todos nuestros criterios jurídicos internos, red flags, modelos homologados de documentos jurídicos, banco de cláusulas, histórico de expedientes, etcétera. Esto nos permite reducir al máximo el riesgo de alucinación, garantizando la seguridad jurídica de lo generado por la IA y contextualizar a nuestros agentes para que actúen de manera uniforme en base a los criterios de la asesoría jurídica y al histórico de actuaciones. Interesante aportación. Muy interesante. Es lo que, en la línea de lo que estamos hablando, Mar. Sé que esa es la forma de uso avanzado en un departamento jurídico. Ujú. Bueno, pues ya hemos acabado el turno de preguntas. Vamos a cerrar esta interesante jornada. Y como decía, pues reiterar las gracias tanto a ti, Joaquín, como a ti, Víctor, por mantener a la audiencia y darnos esta visión legal.
También a todos los asistentes a esta jornada, os invitamos, como siempre hacemos, a reflexionar sobre cómo podéis incorporar toda esta información obtenida hoy en vuestro día a día. Y aprovecho este espacio también para recordaros que estéis atentos a nuestra agenda para estar informados de todos los webinars que realizamos, que ya veis lo interesantes que son, y los eventos que están por venir. Pues sin más, feliz día a todos y muchísimas gracias por seguirnos. Buen día.